esta lucha contra los ingleses, pues va a ser un fracaso, pues. Va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Bueno, el tema es que no va a tener tanto éxito la batalla aérea de Inglaterra por parte de Alemania. No lo va a tener. Sin embargo, Alemania dijo, bueno, no tengo éxito en la parte aérea, me voy por la parte terrestre. Y en la parte terrestre, chicos, Alemania como tal va a hacer una operación a África por los pozos petroleros. Alemania también va a tener en este caso una ambición por pozos petroleros de África. El tema es que Alemania va a tener una operación. Esa operación, profesor, ¿cómo se llamó? La operación Africa Corps. La operación, chicos, Africa Corps, pues va a ser esta operación, valga la redundancia, con la cual Alemania va a invadir el norte de África. Va a invadir el norte de África, pero solo hasta una parte. Ya te voy a explicar hasta qué parte llega más adelante. El tema es que la operación Africa Corps va a estar liderada por un famoso alemán. Profe, ¿y quién va a ser el alemán que lidera eso? Rommel. Rommel va a liderar el ejército alemán para llegar o invadir al norte de África. Yo después te voy a explicar bien qué pasa con Rommel. El tema es, mira, ¿cómo empieza, profe, esta Segunda Guerra Mundial? Alemania invade Polonia, no te olvides. Se da una batalla aérea contra Inglaterra, donde Alemania no tiene éxito. Y se da una operación, la operación Africa Corps, con la cual los alemanes van a invadir el norte de África. Pero no solo eso, sino que también los alemanes van a querer invadir la URSS. Invadir la URSS por los pozos petroleros. Profe, aguante. ¿No se supone que Alemania se había dividido con la Unión Soviética Polonia? ¿No se supone que ambos, como en la imagen, habían atacado Polonia y se habían dividido? Sí, pero ¿sabes? Alemania rompió un pacto, porque entre Alemania y la URSS había un pacto de no agresión, que no se tenían que atacar mutuamente. Había un pacto de no agresión. Sin embargo, Alemania no respeta ese pacto. Alemania no lo respeta. Y Alemania va a liderar una operación, la operación Barbarroja. Profe, ¿para qué era la operación Barbarroja? Como ya te he comentado antes, Alemania quería invadir la URSS por los pozos petroleros. En ese sentido, chicos, la operación Barbarroja va a representar eso, como está en tu cuadrito. La operación Barbarroja va a ser esta operación militar nazi, cuyo objetivo era atacar la Unión Soviética. En este sentido, la operación rompió con el pacto de no agresión, como tal. O sea, Alemania no respetó los acuerdos pues que va a tener con con la gente de la Unión Soviética. Pero acá viene lo interesante. Y seguramente tú has visto películas de esto, ¿ah? Estoy muy seguro que tú has visto películas de eso. Por ejemplo, esa película, o la película que te recomiendo, se llama Rescatando al Soldado... No, esa es otra. La película se llama Pearl Harbor. Hay una película que tiene el mismo nombre que el evento que te voy a hablar ahora. El evento, chicos, se llama Pearl Harbor. Específicamente, el ataque a Pearl Harbor. Profe, ¿qué era Pearl Harbor? Bueno, Pearl Harbor era una base militar estadounidense ubicada en Hawái. Recuerda bien esto. Pearl Harbor va a ser una base militar estadounidense en Hawái. Profe, ¿pero qué va a pasar en esa base militar estadounidense? Bueno, los japoneses van a atacar Pearl Harbor. Específicamente lo van a bombardear. ¿Y tú crees que los estadounidenses se van a quedar con los brazos cruzados? Los estadounidenses no se quedaron con los brazos cruzados, sino todo lo contrario. Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial por ese bombardeo. Como uno de ustedes ha mandado una palomita, Leo Contreras, vuela alto. Vuela alto. Eso va a generar una molestia en los estadounidenses, definitivamente, porque atacas una base militar y lo atacan los japoneses. Pues. Terrible. El tema es, chicos, y acá hay algo que tienes que tomar en cuenta. Alemania, o en este caso, le dimos dos caramelos, dos cositas chiquitas, como dice Sofía, ¿no? Dos regalitos, dos cosas así minuciosas.
insignificantes, ¿no? Mentira, estamos hablando en forma sarcástica, dejaron 2 bombas atómicas. 2 bombas, ¿no? 2 bombas que dejan alta radiación, alta radioactividad. Bueno, chicos, hay que tomar en cuenta hasta este punto lo siguiente. Los alemanes, pues, están avanzando rápidamente. Los alemanes, en este contexto, avanzan rápidamente, muchachos. Los alemanes avanzan rápidamente. Para 1941, prácticamente, los nazis tenían controlados países. Profe, ¿tenían controlados países? Sí, claro, chicos. Tenían países controlados, por ejemplo, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Polonia, Austria, Checoslovaquia y también una parte de la URSS. Recuerda que Alemania no respeta este pacto de no agresión. Bueno, ¿sabes cuál es el tema? Que este Tercer Reich, que va a representar la dinastía de Hitler, pues va a expandir sus fronteras. Mira tú, o sea, Hitler, pues como tal, hasta ese momento como que estaba logrando su sueño en parte, ¿no? Estaba atacando Hitler. Es más, en Polonia estaban campos de concentración muy conocidos. Si tú, por ejemplo, ves videos de youtubers como Luisito Comunica, u otros del idioma que tú quieras, pues ellos han grabado videos en campos de concentración, si no me falla la memoria. Y esos videos de campo de concentración, chicos, pues te dejan bastante marcado, porque te muestran justamente estos actos que realizaba Hitler con los judíos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Has visto la película El niño de pijama rayas? O, por ejemplo, hay una película romántica. ¿Has visto La vida es bella? La vida es bella de Roberto Benigni, si no me equivoco es el nombre del director y también es el actor, el que decía, buenos días, princesa. Claro, buenos días, princesa. He soñado con usted o he soñado o he pensado en usted toda la noche. Es muy bonita. Hasta ahora tengo grabado las frases de Guido. Me acuerdo que Guido era el nombre del personaje. Y bueno, la historia, ¿no? De que con su familia pues va a llegar a los campos de concentración. Ahora, seguramente también has visto una película muy interesante. Esa película, chicos, se llama El pianista. ¿Has escuchado del pianista? El pianista también es un peliculón, literalmente, ¿ah? Claro, muy bien. Chicos, si tú no has visto las películas como por ejemplo Sofía o demás, pues te recomiendo que lo veas el fin de semana. Yo sé que estás estudiando, pero puedes tomarte un cachito de tiempo mientras almuerzas o mientras estás en tu tiempo de relax para que puedas ver cómo se desarrolla esta Segunda Guerra Mundial. Y recuerden algo, chicos, la historia no solamente se aprende viendo diapositivas o escuchando a un profesor, sino también pues viendo películas o informándose o viendo documentales o demás. La historia, chicos, se aprende de diversas formas. Muy bien. Bueno, entonces recapitulando, hasta este punto, Alemania, Alemania va a estar así, chicos, en su prime. Pero ahora me toca hablarte de qué cosa hicieron los aliados, porque ya te dije que Alemania invade Polonia, ya te dije que Alemania ataca a la Unión Soviética, no respeta el pacto, te dije que Japón había atacado la base militar de Pearl Harbor. Confirma, hasta aquí, ¿todo bien? Confirma, por favor. Confirma, por favor. A ver, una manito arriba. Quiero saber si está con vida. Confirma. Leo Contreras, todo bien, dice por ahí. Todo bien, dice la gentita. Bueno, a ver. Todo bien hasta ahí. Muchas gracias, chicos. Excelente. Ya, mira, en este caso, Maricel, te voy a explicar lo siguiente. Los fascistas... Uy, un minuto, chicos, un minuto. Chicos, me regalan un minutito nada más porque mi mascota se ha vuelto como loco. Creo que ha visto el alma de Hitler. Un minuto nada más, por favor. ¿Sí? Un minutito, creo que ha visto el alma de Hitler. Listo, chicos, disculpen, mil disculpas. Ya hablé con mi mascota, ya le dije ya que no era Hitler. Ya le dije que no era Hitler. Seguramente era algún soldado japonés o algún japonés. Muy bien, listo, vamos a continuar. Le sobraron 54 segundos, profe. Sí, al toque nomás. Es que tú sabes que los perros se entienden al toque. Muy bien, chicos. Ofensiva de los aliados.
Ya, mira, te voy a explicar. A ver, Maricel dice, pero tiene el cabello negro, ¿por qué no se autoeliminó? Bueno, ahí en ese sentido, Maricel, hay cuestiones ideológicas. Mira, qué interesante lo que me preguntas, la diferencia entre el fascismo y el comunismo. Mira, Maricel, los fascistas, para empezar, son antidemocráticos. Escúchame bien, Maricel, lo que te voy a decir. Los fascistas son antidemocráticos. Ellos no creen en la democracia. Ellos abogan más que todo por un aspecto de dictadura. Los fascistas mencionan en este caso que ellos principalmente en resumidas cuentas van a ser anticomunistas. Ellos no van a decir que el poder lo tome el pueblo. Ellos lo que dicen es el poder lo va a tomar una persona. Una persona toma el control de las cosas y punto. ¿Por qué crees, en este caso, Maricel, que Hitler era el líder de los nazis? Y en este caso el comunismo pues es diferente, porque mientras el fascismo es una ideología totalitaria, y dicho sea de paso, pues va a ser anticomunista, va a ser antidemocrática, también el fascismo, y sobre todo alemán, Maricel, va a ser antisemita. Profe, ¿antisemita? Claro, Maricel, porque el fascismo alemán va a tener un odio, un repudio hacia los judíos. Maricel, ¿entendiste o quieres que te muestre una diapositiva? Tú dime, Maricel, para buscar acá en mi data. Tú dime, Maricel, antes de empezar podría decirse, tiene algunos matices. Tiene algunos matices, pero no al 100%. No al 100%. Confírmame, Maricel. Confírmame, por favor. A ver. A ver, voy a abrir el chat. ¿Qué dice acá el chat? Dice, la diferencia sería sobre la divinidad. Bueno, sí, claro, sería una de las tantas diferencias, ¿no? Ahora, es importante tú también, hay puntos en común entre ambos. Por ejemplo, si tú hablas de fascismo, el fascismo es una ideología política. Ahora, el fascismo te habla de un culto al líder. El fascismo te habla de un culto al líder. ¿Y quién es el líder en ese caso? Es Hitler. Hitler va a ser un Führer. Hitler va a ser el Führer. Ahora, en el caso del absolutismo que tú me mencionas, pues es un gobierno monárquico, no es una ideología como tal. Ahora, en este caso, Maricel, como tú me has dicho, pues el absolutismo francés sí hace alusión a un derecho divino. En cambio, el fascismo no te habla de un derecho divino. Ahora, si tú me dices, profe, ¿en qué se parecen ambos? Que el poder está representado en personas. Ambas son autoridades sin límites, ¿no? Y el pueblo pues no participa. El pueblo no participa en decisiones. Las decisiones lo toma el líder. El pueblo es la que acata. No sé si has podido entender un poquito esto, mi estimada Maricel. Confírmame o si no te lo explico de otra forma, ¿sí? Excelente. A ver, Abigail Román dice, profesor, ¿podría explicar las causas? No pude escuchar bien, por favor. Abigail, ¿te refieres a las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿O a qué causas te refieres? ¿Sí? Ya, mira, mi estimada Abigail, al toque antes de empezar la otra parte. ¿Cuáles son las causas, mi estimada Abigail? Las rivalidades imperialistas por los mercados. Profe, ¿por qué rivalidades imperialistas por los mercados? Si tú recuerdas, Abigail, la Primera Guerra Mundial también va a tener esa causa, porque los países potencia van a querer tener más y más y más y más territorios. Lo mismo va a pasar en esta Segunda Guerra Mundial, porque los países imperialistas también van a querer colonias y mercados, van a querer territorios. Ahora, suma eso, Abigail, que Alemania quería expandirse. Alemania tenía esta política expansionista de Hitler, esta famosa conquista del espacio vital que lo tienes como antecedente. Otra causa, Abigail, el fracaso del Tratado de Versalles. Abigail, si tú recuerdas, el Tratado de Versalles, lo que te decía a ti específicamente, era que Alemania tenía que pagar una indemnización. Alemania tenía que reducir su ejército. Alemania tenía que devolver colonias que antes tenía. Y eso genera una molestia para los alemanes. Específicamente en el pintor austriaco, que va a volverse líder de esta Alemania nazi llamado Hitler. Y la rivalidad como tal entre el fascismo y el comunismo, como hemos estado hablando con Maricel. El fascismo es anticomunista.
El comunismo, pues, te habla como tal de una participación del pueblo. Hablamos como tal del pueblo. Pero en este sentido, el fascismo te dice, no, aguanta, aguanta, aguanta. Acá no es que el pueblo va a decidir. Acá el que decide es el líder. Yo no necesito tu opinión. El líder es el que decide. Y el pueblo tiene que acatar. No sé ahora, Abigail, si has entendido un poquito mejor lo que he dicho. Sí, muchas gracias a ti. Muy bien, gente, confirma. Hemos tenido una pausa, bueno, una pausa activa, como dice tu tutora Caroline, ¿no? Confirma, hasta aquí. ¿Todo bien? Confirma, por favor, para hablar de la segunda parte de esta Segunda Guerra Mundial. Confirma, por favor. Confirma. Confirma. Vamos, chicos, vamos. Es la última clase, muchachos. Es la última. La última, señores. La última. Muy bien, vamos, mi gente. Ya te hablé de qué cosa hicieron, en este caso, el bloque del eje, ¿no? Si tú recuerdas la invasión alemana a Polonia, el ataque de Alemania a la URSS, que no respetó el acuerdo. Tienes en este caso el ataque de Japón, ¿no? A la base estadounidense llamada Pearl Harbor, etcétera, etcétera. El tema, chicos, aquí es que los aliados van a tomar respuesta. Si tú te acuerdas, Alemania va a realizar una campaña al territorio de África. Yo te había dicho que esa operación se llamaba la Operación Africa Corps. Y esa operación Africa Corps lo va a liderar Rommel. A Rommel le decían el zorro del desierto. ¿El tema cuál es? El tema, chicos, es que el alemán Rommel va a ocupar el territorio hasta el Cairo. Profe, hasta el Cairo. ¿El Cairo no era capital de un país? Sí, el Cairo es capital de Egipto. Quiere decir que el alemán Rommel llegó a este Egipto. Pero ¿qué va a pasar? Se va a enfrentar, chicos, con un general inglés, con un general británico de apellido Montgomery. El general Bernard Montgomery va a enfrentarse contra el alemán Rommel en la batalla de El Alamein. Se van a enfrentar ambos. Y de esta manera, pues Montgomery va a demostrar su superioridad. Los ingleses dijeron, aguanta Alemania, hasta acá llegaste. Y obliga como tal Montgomery a que estas fuerzas se retiraran del territorio. New visitor. Pero no solo eso pasó, muchachos. Va a darse una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla sangrienta de la Segunda Guerra Mundial se llamó la Batalla de Stalingrado, dejando 2 millones de muertos aproximadamente la Batalla de Stalingrado. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Los nazis son derrotados en la Batalla de Stalingrado, o sea, los nazis pierden en la Batalla de Stalingrado, pierden por este enfrentamiento que tienen con los soldados de la Unión Soviética. A los soldados de la Unión Soviética se les decía el Ejército Rojo, ¿de acuerdo? Ahora, esta batalla de Stalingrado, pues, como tal, va a demostrar poco a poco la caída de Alemania. Profe, ¿y qué más hizo? A ver, si entiendo. Rommel, que hizo la campaña en África, pues no llegó a más porque el general inglés Montgomery lo detiene. Claro que sí. Profe, en la batalla de Stalingrado, ¿Alemania pierde? Sí, por el Ejército Rojo. Pierde Alemania. Pero acá, chicos, ya viene la película que te iba a recomendar. La película se llama Rescatando al Soldado Ryan. Esa película probablemente más de uno de ustedes ya lo haya visto, o quizá lo haya podido ver. Si no has visto la película Rescatando al Soldado Ryan, te recomiendo que lo veas. Sale ahí un actor bastante conocido, no me acuerdo ahorita su nombre, si lo recuerdo te lo digo. El tema, chicos, es que esa película va a ser muy, pero muy buena. Andrew Garfield, dice Maricel, no recuerdo ahorita muy bien Maricel quién aparece, te mentiría. No me acuerdo, o Tom Hanks, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien quién salía en la película Rescatando al Soldado Ryan. No me acuerdo, creo que era Tom Hanks. No me acuerdo, les soy sincero, si les digo ahora les miento. Bueno, el tema, chicos, es que la película Rescatando al Soldado Ryan te habla, en este caso, pues, del día D, el desembarco de Normandía. Bueno, en ese sentido,
Faraón Love Shady es el actor, no te pases, pues Maricel. El Faraón Love Shady ha sido la música de fondo. Es mentira. Muy bien. En este caso, va a darse la operación Overlord. La operación Overlord, como tal, pues va a ser esa operación que se hace en 1944, el famoso día D. Profe, día D, sí, el desembarco de Normandía, pues. En este caso, pues va a ser dirigido por Eisenhower, un representante estadounidense. ¿Y cuál va a ser el objetivo como tal? El objetivo como tal de este famoso día D era liberar a Francia de este dominio que estaba por el eje, porque este territorio de Normandía estaba sometido por el eje o por el bando de los alemanes. Entonces va a ser ese objetivo el que va a tener Eisenhower para liberar a Francia y abrir un frente occidental contra la Alemania nazi. O sea, ese evento llamado Día D va a ser muy, pero muy importante. Entonces, chicos, prácticamente ese Día D también va a ser otra causa para que Alemania también ya tuviera problemas por los frentes. ¿Y sabes cuál es el problema? La batalla de Berlín. La batalla de Berlín, chicos, que se da en mayo de 1945, ya va a ser la etapa de declive, ya va a ser la etapa de caída. La batalla de Berlín, ¿sabes lo que representa? La caída de Alemania. ¿Sabes por qué? Porque en Berlín van a colocar su bandera los soldados del Ejército Rojo. Si te das cuenta en la imagen de acá, en esta imagen de acá, este que está acá en la parte alta es un soldado soviético que coloca la bandera de la URSS y lo coloca en Berlín. O sea, que coloques tu bandera en un territorio que no es tuyo, pues ya representa algo, ¿no? Por eso la batalla de Berlín, chicos, con los aliados, en este caso serían los de la URSS o el Ejército Rojo, toman Berlín. Y eso trae consigo que Alemania se rinda, pues chicos. Alemania se rinde. Ya, como yo te dije en la Primera Guerra Mundial, yo te dije en la Primera Guerra Mundial que Alemania quería llegar a París, a Francia, pero no llegó a París. Si llegaba a París, ya prácticamente Francia estaba tomada. Pero en ese caso, en la Segunda Guerra Mundial, los rusos o el Ejército Rojo toma Berlín, chicos. Y ya con eso, pues prácticamente esta Segunda Guerra Mundial está casi sentenciada. ¿Por qué? Porque en abril de 1945, los ejércitos ingleses, franceses y estadounidenses, tras derrotar a las fuerzas nazis, entraron a Alemania como tal. Y bueno, como tal, ya Berlín va a ser tomada. Va a ser tomada Berlín. Pero esto que va a traer consigo, que el 30 de abril, como tal, se enteran que hay un famoso personaje que te ha hablado y que se llama Hitler y que se suicidó. Profe, ¿usted cree que Hitler se suicidó? Bueno, lo dejo a tu criterio. Cada uno tiene su postura. Yo particularmente no creo que se haya suicidado. Entonces, por ejemplo, voy a ampliar aquí la imagen para que podamos leerlo juntos. Ahí vas a ver el periódico de la época. Mira, Hitler did o dead. No sé cómo se pronuncia en inglés, discúlpame. Si alguien de aquí estudia en el himno, en el británico o idiomas, disculpe mi inglés. Bueno, como tal, Hitler frío, dice Maricel. Bueno, ahí vas a ver a los soldados alemanes leer el periódico, ¿no? Perdóname, soldados estadounidenses. Ahí vas a ver tú, soldados estadounidenses, leyendo la noticia, ¿no? La muerte de Hitler. Ahora, en este caso, pues es algo particular. ¿Por qué? Porque cuando los rusos estaban bastante cerca del refugio de Hitler, el 30 de abril de 1945, este se suicidó, ¿de acuerdo? Pero él se suicidó después de haber designado a un sucesor, a un almirante. Pero como tal, van a tener que firmar las condiciones, ¿no? Perdóname, van a tener que firmar los alemanes una capitulación. Van a tener que firmar los alemanes una capitulación. Y ya pues con esto ya va llegando todo a su fin. Va a haber un general nazi que firma la rendición ante los oficiales del Ejército Rojo. O sea, chicos, ya con esto, con la batalla de Berlín ya prácticamente sumado al suicidio de Hitler, ya todo estaba consumado. Tú dirás, profe, ¿así termina la guerra con la muerte de Hitler? No, porque hay un país
que se vengó. Pero antes de ese país que se vengó por algo, tengo que hablarte de conferencias. Las famosas conferencias de los aliados. Te comento, van a haber dos conferencias, chicos, en 1945. Una conferencia que se llamó la Conferencia de Yalta y otra conferencia que se llamó la Conferencia de Potsdam. En este caso, la Conferencia de Yalta va a establecerse acuerdos. En ese sentido, va a darse un desarme, una desmilitarización y partición de Alemania. O sea, prácticamente la Conferencia de Yalta van a decir ya, ¿cómo hacemos con Alemania? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la situación? De izquierda a derecha, tú vas a ver a los personajes que están sentados. Vas a ver a Churchill, que representa a Inglaterra, vas a ver a Roosevelt, que representa a Estados Unidos, y Stalin, que representa a la Unión Soviética. Y por el otro lado, pues vas a ver a la Conferencia de Potsdam, vas a tener esas conferencias de julio-agosto. Ahora, ¿qué pasa en las conferencias de Potsdam? En esas conferencias, pues, acuerdan como tal ya la división de Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación. Ahora, eso ya estaba acordado previamente en la Conferencia de Yalta. Y de la misma forma, una división similar en Berlín, de Berlín y Viena. Esto ya te voy a detallar más adelante en Guerra Fría, que es la otra parte que nos corresponde. El tema, chicos, es que en estas dos conferencias de los aliados, pues prácticamente, como ves, se está dando la división de Alemania. Ya Alemania prácticamente va a ser visto como un pedazo de torta, ¿no? Que se tiene que repartir entre los invitados. El tema, chicos, es que no termina la guerra con la rendición de Alemania, termina con ese evento. Seguramente tú hasta hace un par de años te has peleado con tu pareja en decirle, oye, yo quiero ir a ver Barbie, pero tu pareja te decía, no, yo quiero ver Oppenheimer. Bueno, chicos, tú que seguramente has hecho un sacrificio, en ver Barbie y después pasaste a ver Oppenheimer, pues tú recordarás que Oppenheimer es un personaje sumado con Albert Einstein que estuvieron involucrados con las bombas atómicas. Y ese es el fin de la guerra. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, llamado Harry Truman, va a ordenar el lanzamiento de las bombas atómicas. Sí, tus Onichan, tus Otaku, tus Nico. Se van a lanzar las bombas atómicas, chicos, a 2 ciudades. Una de estas ciudades se llamaba Hiroshima y otra de esas ciudades se llamaba Nagasaki. Se van a lanzar no el mismo día, por si acaso. Se van a lanzar en 2 días diferentes. Se va a lanzar en este sentido la primera bomba para Hiroshima el 6 de agosto y la segunda de estas el 9 de agosto en Nagasaki. En este sentido, pues, debido a la negativa de este gobierno japonés de rendirse, pues prácticamente va a motivar al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, de lanzar las bombas atómicas. Como uno de ustedes dijo, un par de regalitos nada más, un par de cositas que lanzaron, ¿de acuerdo? Atacaron a mis Narutos, caramelitos. Bueno, el tema, chicos, es que van a lanzar estas bombas atómicas, Maricel recuerda, porque los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Recuerda, Maricel, que los japoneses atacaron Pearl Harbor y era una base militar estadounidense. ¿Y tú crees que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados? No, Estados Unidos se va a vengar. Estados Unidos es un país vengativo. Bueno, el tema es que debido a este lanzamiento de las bombas atómicas, pues se va a dar la rendición de Japón. Japón se va a rendir como tal. El 2 de septiembre de 1945, Japón va a firmar la rendición a bordo de un acorazado, de un barco, el Missouri. Había una película que salió hace varios años llamado Battleship, llamado Batalla Naval, donde aparece Rihanna como soldado. Y bueno, en la película Battleship, llamado Batalla Naval, pues aparece el Missouri. Bueno, el tema, chicos, es que como tal Japón se va a rendir. Ya con este evento termina la famosa Segunda Guerra Mundial. Con esto termina la Segunda Guerra Mundial. Termina, chicos, como tal con la rendición de Japón. Con la rendición. Quizá tú dijiste, no, profe, la Segunda Guerra Mundial termina con el suicidio de Hitler. No, termina con la rendición de Japón. Ahí, por ejemplo, te coloco unas imágenes. Bueno, todavía estamos en horario de protección al menor, pero ahí hay imágenes sin censura de cómo quedaron las víctimas de las bombas atómicas, ¿no? O sea,
era radioactividad, los niños quedaron pésimos, la gente pues con bastantes heridas. Al otro lado ves a Oppenheimer, ¿no? Este famoso personaje histórico que está vinculado con las bombas atómicas. Incoming Es chit bastante chat. triste cómo terminó todo, chicos. Esta Segunda Guerra Mundial pues nos deja bastantes lecciones. Lecciones pues no solamente en el tema de las bombas atómicas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, sino también con los judíos, porque los judíos la pasaron mal en los campos de concentración. Campos de concentración que van a tener cámaras de gas, porque habían momentos donde los judíos les decían que era la hora de la ducha y los metían a todos a una misma cámara, a una cámara de gas, y pues ahí morían. Por ejemplo, si tú ves la película El niño de pijama rayas, te habla bastante de esto. Te habla bastante de esto. La película El niño de pijama rayas, te voy a spoilear chiquitito, te habla la historia de un niño judío y un hijo de un soldado alemán, o sea, ambos que eran casi de la misma edad. El tema es que ambos se vuelven amigos y la película te narra, pues, cómo termina la historia. Es decir, cómo dos niños se hacen amigos, ¿no? Un niño judío que está tras las rejas y otro niño, pues, que tiene una vida tranquila, ¿no? Porque su padre era un soldado alemán bastante importante. Bueno, el tema, chicos, es que tienes que ver esa película, es bastante buena. Y también, como te dije, La vida es bella, son películas muy buenas. Ahora, si te da flojera verlo, pues puedes buscar en TikTok resumen del niño de pijama rayas o resumen de La vida es bella, si es que te quieres ahorrar todas las 2 horas de película. Muy bien, profe, ¿cuáles son las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial? Los juicios de Nuremberg, por ejemplo. En el caso, chicos, de los juicios de Nuremberg, van a ser juicios por los delitos contra la humanidad. Profe, ¿cómo que juicios contra los delitos de la humanidad? Uy, perdóname. ¿Por qué? Porque van a sentenciar a los alemanes, van a sentenciar a estos alemanes que habían cometido actos contra la humanidad. Recuerda, el hecho que tú tengas un campo de concentración con alemanes es un delito. Es un delito contra la humanidad porque estás atentando en contra de la libertad y sobre todo en contra del derecho a la vida. Algo que los alemanes pues no respetaron, ¿no? Debido a esta situación, chicos, se va a establecer una famosa organización y eso seguramente tu profesor o profesora de cívica te va a hablar, o seguro ya te ha hablado de la famosa ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y esta ONU se va a establecer, profe, ¿para qué cosa? Para detener una nueva guerra. Una nueva guerra mundial. O sea, la ONU literalmente lo que quería era lo de Maluma, paz, 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 paz. Ahora, profe, en ese sentido, aparte del establecimiento de la ONU, ¿qué más ocurre? Pues Hitler está muerto. Mussolini va a tener la misma suerte. O sea, los dos, pues, van a estar mal. Entonces, ¿qué va a representar esto? Esto va a representar, chicos, una derrota como tal del fascismo y también una derrota del nazismo. Es decir, ambas van a estar debilitadas. Y no solo debilitadas, sino que van a estar derrotadas. Ahora, no solamente eso, sino que van a haber 2 territorios que van a estar mejor posicionados de esta Segunda Guerra Mundial. Los 2 territorios, chicos, que van a estar mucho mejor posicionados en esta Segunda Guerra Mundial se van a llamar la URSS y Estados Unidos. La URSS y Estados Unidos, chicos, van a ser considerados como potencias de esta Segunda Guerra Mundial. La URSS va a ser potencia después de esta Segunda Guerra Mundial, al igual que Estados Unidos. Van a ser países potencias. Y bueno, tú sabes que después de toda guerra se va a dar una crisis económica. ¿Por qué? A pesar que tú hayas sido un país vencedor o tú seas un país vencido, igual tú has invertido. Y como tú has invertido, pues obviamente ese dinero no va a volver. Va a haber un periodo de crisis, porque es probable que pierdas soldados, que hayas utilizado municiones, que hayas utilizado provisiones o alimentos, y eso ha sido utilizado, utilizado durante la guerra. Entonces, esta Segunda Guerra Mundial, chicos, nos deja bastantes lecciones. Incluso hay una consecuencia más que no lo he colocado ahí. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo 60 millones de muertos. 60 millones de muertos, imagínate. La Primera Guerra Mundial tuvo 20 millones de muertos. Mira,
La Primera Guerra Mundial, chicos, tuvo 20 millones de muertos. La Segunda, 60 millones. ¿Te das cuenta cómo todo cambió? Todo cambió, chicos, a raíz de esta Segunda Guerra Mundial. Trajo consigo varios cambios. Ahora, quiero mostrarte este nuevo mapa. Este mapa, chicos, va a ser la división de Alemania. Alemania, como sabes, en esta Segunda Guerra Mundial, pues va a ser derrotado. Alemania va a ser derrotado, ¿de acuerdo? Pero no solamente Alemania, sino que Alemania va a ser dividido entre los países vencedores. Si te das cuenta, ese país, como tal Alemania, va a ser dividido en 4 bloques. Una zona le toca a los soviéticos, ¿de acuerdo? O a la Unión Soviética. El otro bloque lo toca a los ingleses. El bloque de abajo le toca a los a los franceses. Y el otro a los americanos. Pero hay un tema. La capital, que era Berlín, también va a ser dividida. La capital Berlín, que estaba dentro de la Unión Soviética, también va a ser dividida. Y de la misma forma, Berlín va a ser dividida entre 4 territorios, los mismos que te he mencionado inicialmente. Ahora, te pregunto, hasta aquí, ¿sigues con vida? ¿Sigues respirando? Confirma, por favor. Confirma, por favor. Yo sé que son, chicos, varias cosas que te he hablado hoy día. Sé que te he hablado bastante. Sé que ha sido una clase bastante extensa. Créeme que sí. Ha sido una clase bastante extensa, sumada a que mi perrito vio el alma de Hitler y demás. A ver, los campos de concentración de japoneses. Ya, mira, te comento esto rápidamente, mi estimada Maricel. Estados Unidos sí hizo campos. No, Angie. No significa que Alemania deja de existir. Alemania sí existe, solo que Alemania va a ser dividida entre territorios. Eso, Angie, te voy a detallar mucho más en la segunda parte de la clase, porque me falta hablarte del segundo tema, Angie. Ahí te voy a detallar eso. No, gracias a ti. A ver, te explico, Maricel. En este caso, Estados Unidos sí hizo campos para los japoneses, pero ten mucho cuidado, ¿ah? Son campos de internamiento. ¿De acuerdo? Tras el ataque a Pearl Harbor como tal, el gobierno de Estados Unidos tuvo miedo de que los espiaran. Entonces, el presidente de Estados Unidos va a firmar una orden y más de 120,000 japoneses o más de 120,000 personas de origen japonés van a ser trasladados a la fuerza. Es decir, la mayoría de personas que van a estar, Maricel, en campos de internamiento van a ser estadounidenses, la mayoría, pero van a tener familia japonesa, pues. Pero ojo, no van a ser prisioneros de guerra, sino que pues van a sospechar de que son, digamos, espías, ¿no? Van a sospechar que son espías. Ahora, eran centros de reclusión, no vayas a pensar que eran campos de concentración, así como los alemanes. En el caso de los alemanes, pues los alemanes sí mataban, ¿no? Pero a pesar de eso, Estados Unidos pues sí atentó contra los derechos humanos de estos japoneses, ¿no? Al tenerlos en estos centros de reclusión. Pero bueno, como tal, Maricel, se dio por este ataque a Pearl Harbor, imagínate. Todo se dio por eso. Gracias a ti, Maricel, por tu pregunta, interesante. Chicos, hasta acá. Quiero que hagas un respiro. ¿Todo bien hasta aquí? Confirma, por favor. Confirma, por favor. Hemos avanzado 1 hora, chicos. 1 hora sin detenernos. Mira, es pura historia lo que hemos hablado hoy. Yo sé que estás cansado, sé que te mueres de sueño. Dices, profe, ya no quiero, ya no aguanto. Profe, mande la diapositiva. Hijo, yo me comprometo, como todas las clases, a mandarte las diapos. Pero para eso, como dice Rodri, C.B. te necesito vivito. Esto, chicos, es la última parte teórica de la clase. La última, muchachos. De acá ya no hay otra parte teórica. Así que te pido por favor que estés concentrado. Confío en ti. Así que, chicos, San Marcos te espera. Guerra Fría. Esta Guerra Fría, chicos, va a ser la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y esta Guerra Fría, chicos, va a ocurrir desde 1945, 1947 hasta 1991. ¿Cuál es el tema? El tema, chicos, es que esta Guerra Fría va a ser este periodo de tensión de 2 bloques. Profe, ¿cuáles van a ser estos 2 bloques?
Uno de estos bloques, chicos, va a ser el capitalismo, que va a estar liderado por Estados Unidos, y otro bloque va a ser estrictamente el socialismo o el comunismo, que está realizado o está vinculado con la URSS, con la Unión Soviética. Van a ser dos bloques. Ahora, profe, ¿cuáles van a ser las características más importantes? Bueno, Europa se va a dividir en dos, chicos. Recuerda, los dos países victoriosos de esta Segunda Guerra Mundial va a ser Estados Unidos y la URSS. Y pues como ambos son los países victoriosos, van a dividir Europa en dos partes, Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos va a tener influencia en Occidente, la URSS va a tener influencia en Oriente. Ahora, acá habían reglas que se tenían que respetar. Acá, chicos, había una carrera armamentista, es decir, acá había campaña publicitaria, acá habían afiches, acá había propaganda, es decir, acá habían representaciones artísticas. Ahora, definitivamente había un antagonismo ideológico. ¿Por qué? Porque estas posturas, tanto capitalismo y socialismo, se iban a expandir a otras partes del mundo. Entonces, definitivamente, esta Guerra Fría va a traer dos bloques, el bloque de Estados Unidos y el bloque de la URSS. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ya sospechaban que los ingleses y los estadounidenses estaban formando alianzas. Pero bueno, hay un tema ahí que ya después te explicaré. El tema, chicos, es que esto se da también en la conferencia de Potsdam. Si tú te acuerdas, la conferencia de Potsdam fue esta reunión para la división de Alemania, ¿no? Si recuerdas un poquito. Es decir, cómo se va a dividir Alemania, qué es lo que va a pasar. Pero mira qué interesante, ¿sabes? Porque en la conferencia de Potsdam, el presidente de Estados Unidos, llamado Harry Truman, informa que existen bombas atómicas. Aguante, profe. Me está diciendo que en la conferencia de Potsdam, el presidente ya estaba diciendo que había una bomba. O sea, me está diciendo que había un presagio. O sea, me está diciendo que había en ese momento ya las primeras noticias o la primera difusión de información de las bombas atómicas. Claro que sí, chicos. Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro que sí. Ahora, acá hay algo interesante, pues, ¿no? Acá lo interesante, chicos, es que estos tres representantes que también te he mostrado en la parte anterior de Segunda Guerra Mundial, pues son Churchill, Harry Truman y Stalin. Ya te he hablado de ellos. Y ellos van a estar reunidos en esa conferencia. Pero acá lo importante, chicos, es que tú recuerdes de que esta Guerra Fría no va a ser un enfrentamiento directo. O sea, no vayas a pensar que es como la Segunda Guerra Mundial o la Primera, donde hay pam, 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 puros muertos. En esta Guerra Fría va a existir lo que se conoce con el nombre de carrera espacial. Profe, carrera especial como Macanaki, no, hijito lindo. Carrera espacial. Carrera espacial. Y en esta carrera espacial, chicos, van a haber dos bloques bastante marcados. Vas a tener el bloque soviético y el bloque estadounidense. En el caso del bloque soviético, vas a tener acá eventos claves. En realidad los soviéticos, pues durante la Guerra Fría van a tener los más grandes avances en el espacio. Pero bueno, después te voy a mencionar cómo es su caída. El tema, chicos, es que los hitos soviéticos van a ser los siguientes. La URSS, en este caso, va a lanzar el primer satélite artificial al espacio. Este satélite artificial se llamó el Sputnik 1. Van a lanzar también una perrita. Esta perrita se llamaba Laika. Laika, como tal, va a ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Ahora, está de más decirte qué pasa con Laika, ¿no? Ya te imaginarás qué es lo que pasa con ella. Murió. Triste, triste, triste. Y también vas a tener a otros personajes, ¿no? Aparte de la perra Laika, vas a tener a Yuri Gagarin. En este caso, Yuri Gagarin va a ser el primer humano en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si te das cuenta, como tal, vas a tener a Laika, vas a tener el primer satélite y vas a tener en este caso a Yuri Gagarin. ¿De acuerdo? Ahora, profe, una consulta. ¿Y cuál va a ser este otro panorama o el contraste de Estados Unidos? ¿De acuerdo? En este sentido, Estados Unidos va a querer hacerle la competencia a la URSS.
¿Y cuál va a ser esta respuesta? Bueno, Estados Unidos va a realizar una famosa misión. Esa famosa misión se llama el famoso Apolo 11. Y seguramente tú has escuchado de Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna. Bueno, eso está vinculado pues justamente con los estadounidenses, muchachos. Está vinculado con los estadounidenses. Es decir, mientras en una parte tienes a Laika, que era una mascota, mientras tienes el satélite y mientras tienes a Yuri Gagarin, por el otro lado, pues tienes la misión Apolo 11 de Estados Unidos. Es decir, ahí tienes una carrera espacial de ambos. Es decir, quién llega mejor, el que tiene mejores avances y demás. Maricel dice, ¿también frío? Bueno, si te refieres, Maricel, a Yuri Gagarin fue el primero en viajar al espacio, pero él no muere en el espacio. Ahora, mira, durante años ha sido un misterio cómo fue su muerte, ¿ah? Por ejemplo, en este caso mencionan algunos que él falleció en un accidente aéreo mientras él piloteaba un avión. Pero bueno, en este caso, como tal, si lo quieres como dato, pues Yuri Gagarin muere en un accidente de avión militar durante un vuelo de entrenamiento. Él no muere en el espacio, no muere como Laika. Muy bien, listo chicos. Ahora, ahí tú vas a ver un mapa de cómo el mundo está polarizado, es decir, cómo se van formando los bandos. Se va formando el bando de la de los países que apoyan a Estados Unidos, de los que apoyan a la URSS. Eso te voy a detallar dentro de breve. Profe, una consulta. ¿Y qué es eso que me está mostrando? No sea abusivo, pues, profe, es mucho para mi cerebro. Chicos, para empezar, no es difícil. Vamos a empezar por el mapa. En este caso, cuando tú tengas la diapositiva, porque lo voy a compartir a tu tutora Maricel, vas a ver ese mapa. Ese mapa como tal tiene dos colores, ¿de acuerdo? Vas a tener ahí dos colores claves. No, Maricel, ¿cómo digas que ya fue? No, nada que ya fue. En este caso, vas a tener dos colores. Vas a tener color azul y vas a tener el color rojo. En este sentido, pues el color azul son los territorios que están apoyando o que apoyaron a Estados Unidos y vas a tener el otro bloque que apoyaba a la URSS. En el caso, chicos, de la Guerra Fría, va a ser una confrontación después de la Segunda Guerra Mundial, va a haber un antagonismo ideológico. ¿Por qué? Porque hablamos de dos bloques. Un bloque de Estados Unidos capitalista y un bloque de Estados Unidos que va a ser socialista. Es decir, muchachos, acá van a existir bloques militares, derecha e izquierda, exactamente, Sofía. ¿Cuándo será el momento que terminen eso? No lo creo, muy difícil. El tema, chicos, es que acá nosotros vamos a hablar de dos bloques, muchachos. Vamos a hablar del bloque estadounidense capitalista y de la URSS socialista. Ahí tú vas a ver posturas que van a ser contrarias. Por ejemplo, Estados Unidos va a aplicar planes de ayuda económica a Europa Occidental. Lo mismo va a hacer la URSS, pero no para Europa Occidental, sino para Europa Oriental. Tienes el Plan Marshall de parte de Estados Unidos y tienes la Comecon para la parte de la URSS. En el caso de Estados Unidos, así como aporta o brinda un plan de ayuda económica, también va a realizar alianzas militares. Estados Unidos va a realizar alianzas militares con países de Europa Occidental. Y en ese sentido, pues estamos hablando de la famosa OTAN. Por el otro lado de la URSS, estamos hablando de otro pacto. Ese pacto, profe, ¿cómo se llama? El Pacto de Varsovia. Profe, ¿y es importante el Pacto de Varsovia? Sí, muchachos, porque el Pacto de Varsovia lo que a ti te muestra es una alianza militar, pero una alianza militar de la Unión Soviética con Europa Oriental. O sea, si te das cuenta hasta acá, pues hay varios elementos a tallar, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, que tienes que recordar. Por ejemplo, vale decir, la Guerra Fría, chicos, fue un momento donde se enfrentan dos bloques, capitalismo y socialismo. Hablamos de una rivalidad política, una rivalidad económica, una rivalidad ideológica, también una rivalidad militar. Pero esta rivalidad militar, chicos, va a ser de forma indirecta, no va a ser directa. ¿Por qué, profe, indirecta? Porque no hay un enfrentamiento como tal. Pero esto, chicos, se resume en esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo, chicos, te lo voy a obsequiar. Esa línea de tiempo, chicos,
te la voy a obsequiar. ¿Por qué? Porque yo sé que más de uno de ustedes va a tener problemas para estudiar. Entonces, en esa línea de tiempo está sintetizado todos los eventos que ocurrieron durante la Guerra Fría. Obvio, Maricel, yo sé que son varios eventos y que tu cerebro probablemente colapse, como el mío colapsó cuando todavía me preparaba para San Marcos. Pero te doy un consejo, Maricel, y al igual que a todos ustedes, chicos, no Leo Contreras, siempre dice ya fue ya, nada que ya fue ya. Chicos, yo te voy a dar un consejo. A San Marcos, tú no ingresas estudiando un día. Para New San Marcos tú visitor. tienes que ser constante. ¿Sabes cuánto tiempo a mí me tomó aprender esa línea de tiempo, pero aprender de verdad? Me tomó aprenderlo una semana. Una semana. Pero no es que hoy me memorizo toda la línea de tiempo. Voy por partes. Voy por partes. Es como un paquete de galletas. Tú decides si tu six-pack de paquete de galletas te lo comes todo el mismo día o lo comes por momentos. Lo mismo, chicos, es para el tema de la línea de tiempo. Si tú quieres aprenderte toda la línea de tiempo en un solo día, te apuesto que si tienes una memoria prodigiosa, vas a poder. Pero si tienes una memoria a corto plazo o a mediano plazo que te cuesta aprender o recordar, te recomiendo que estudies de a pocos esa línea de tiempo. ¿Cómo puedes empezar? Recordando los eventos que están de color celeste. Después lo de color verde, después lo de color naranja, lo de amarillo, y así sucesivamente, chicos. Esa línea de tiempo te sintetiza todo lo que ha ocurrido. Y al costado donde dice línea de tiempo, te salen los eventos que se desarrollaron. Por ejemplo, hablamos de una división de Alemania. Alemania, y es justo la pregunta que uno de ustedes preguntó, profe, ¿Alemania dejó de existir? No, chicos, Alemania no dejó de existir. Alemania en realidad va a ser dividido en dos partes. Alemania va a ser dividido en la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Alemania se va a dividir entre los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero no es que Alemania desaparece. Después de eso, chicos, se da la Guerra de Corea. Profe, ¿la Guerra de Corea? Sí, chicos. Seguramente tú has escuchado de Corea del Norte, de Corea del Sur. Seguro tú has visto doramas. Seguro tú has escuchado de tu BTS. Seguro tú has escuchado que Blackpink ya se va a separar. Bueno, en este caso, chicos, Corea antes era una sola. Antes Corea era una sola, pero después de la Guerra de Corea, este territorio que era uno solo se dividió en dos, hasta ahora. En este contexto, chicos, de la Guerra Fría, también se va a dar una famosa revolución. Profesor, ¿cómo se llamó esa revolución? La Revolución Cubana. En ese contexto, chicos, se va a dar la Revolución Cubana. Y ahí aparece Fidel Castro. Después se da la construcción del muro de Berlín que va a separar Alemania como tal en dos partes. Después de eso se va a dar la crisis de los misiles en Cuba. Te comento un poquito. Profe, ¿qué tiene que ver Cuba en todo esto? Si Cuba es un país centroamericano. Bueno, el tema, chicos, es que en Cuba habían misiles. Escúchame bien, en Cuba habían misiles. En Cuba habían misiles, profe. ¿Misiles en Cuba? Sí, chicos. En Cuba habían misiles soviéticos. Profe, ¿y qué hacen misiles de la Unión Soviética en Cuba? ¿Qué fue? Bueno, ahí hay todo un trasfondo, pues. Por eso se va a dar la crisis de los misiles en Cuba, porque Estados Unidos va a pedir a la Unión Soviética que retire sus misiles de Cuba. Pero la URSS también pidió cosas a cambio. Pero bueno, eso ya es un tema que lo vamos a ver en un seminario o en alguna otra clase, te lo prometo. También, chicos, con un botón y se acababa en el mundo, literalmente. También hablamos, chicos, sí, de la guerra de Vietnam. En el caso, chicos, de la guerra de Vietnam va a representar una derrota para Estados Unidos. Esa guerra de Vietnam va a ser una de las guerras en las cuales Estados Unidos va a perder, como tal. Después vas a tener eventos como la Primavera de Praga, la guerra de Afganistán, la caída y derrumbe del muro de Berlín, que había separado por casi 30 años a familias, y finalmente la desintegración de la URSS. La desintegración de la URSS, que ahí te estoy colocando una lámina
que ha sido extraída de una página de internet, ¿de acuerdo? Eso tú lo vas a leer más con calma cuando tengas las diapositivas, porque la Unión Soviética, chicos, ya no existe. La Unión Soviética, pues, en la actualidad son varias repúblicas, siendo la más conocida Rusia, Rusia como tal, el famoso país de Rusia. Bueno, muchachos, de esta manera, con la desintegración de la Unión Soviética, hemos terminado el ciclo, chicos. De esta manera, con la desintegración de la Unión Soviética, que se separa, y eso genera poder en Estados Unidos, llegamos nosotros al fin de la sesión. Muy bien, chicos, confírmame, hasta aquí, sigues con vida conmigo, yo sé que estás cansado, yo también me estoy quedando sin voz, créeme, pero quiero saber si todavía estás con vida. A ver, confírmame, por favor, confirma por el chat, levanta la manito, Angie me pone un ataúd. Angie, todavía, no, pues hija, vamos, 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 es la última clase, chicos. Yo sé que la última clase suele ser pesada, yo sé, soy consciente, pero chicos, hagamos un último esfuerzo. Si yo me estoy quedando sin voz, es porque, Incoming chat. mira, qué romántico suena, ¿no? Pero en este caso lo que te pido es que también estés atento por mí. Así que chicos, vamos a desarrollar la separata, ¿sí? Ailén dice, estoy respirando, profe. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces las preguntas de tu separatita, ¿sí? Vamos a ver las preguntas de tu separatita. Dice así, dame un minuto nada más, por favor. Dame un minutito que voy a abrir la separata. Dame un minuto. Tenemos todavía 40 minutos para hacer la separata, así que no te preocupes. A ver, dame un minuto, por favor. Listo. Confirma si se puede ver mi diapositiva, si es que no fuera mucha molestia. Confirma, por favor, si es que no hay mucha molestia. Muy bien, excelente, muchachos. Excelente, excelente. Muy bien. Chicos, pregunta número 1. Chicos, son las últimas 15 preguntas del ciclo. De acá te veo en seminarios, pero tú sabes que en seminarios la teoría no se da de la misma forma. Así que vamos, vamos, chicos. Es tu última oportunidad, tu último baile. Como dice Benito, tu baile inolvidable. Pregunta 1 dice, en el escenario del Pacífico, el Imperio japonés ingresó formalmente a la Segunda Guerra Mundial mediante el ataque sorpresa a la base militar estadounidense de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Esta acción formó parte de una estrategia más amplia destinada a garantizar la expansión japonesa en Asia y el Pacífico, evitando la intervención inmediata de Estados Unidos en sus operaciones militares y económicas. ¿Cuáles fueron los objetivos militares del ataque japonés a Pearl Harbor? Mira, qué interesante. Mira, qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Muy bien. A ver, confío en ti que ahí no me vas a fallar. Confío en ti. Profe, pero no me he explicado eso. Hijo, te voy a dar un consejo. San Marcos le gusta mucho que pienses. A San Marcos le gusta mucho que tú analices que cuáles pueden ser las casuísticas. Ahora, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que es la respuesta? A ver, vamos, 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 vamos. A ver, chicos, confío en ti. Confío en ti. A ver, voy a esperar un ratito más. Voy a esperar un ratito más para que tú me digas. A ver, voy a esperar un ratito más. Voy a esperar un ratito más, muchachos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Confío en ti, ¿ah? Confío en ti. A ver, voy a esperar un ratito más. Un ratito más, chicos. A ver, somos bastantes personas en el chat. Somos bastantes personas en el chat. No puede ser posible, muchachos, que las mismas personas me respondan. Vamos, vamos, sí se puede, muchachos. Vamos, vamos. A ver, vamos, vamos. A ver, espero. A ver, muchachos, vamos, vamos, vamos. A ver. A ver. A ver, muchachos, a ver. Vamos, 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 vamos. Confío en ti. Confío en ti. Vamos, vamos. A ver. Vamos, a ver. ¿Cuántas respuestas tengo? Voy a contar. Necesito por lo menos 20 a 25 respuestas. Tengo 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No es suficiente. No es suficiente, chicos. No es suficiente. Vamos, vamos, vamos. Yo te sigo esperando. Yo acá te sigo esperando. Vamos, muchachos. Vamos, te sigo esperando. 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 A ver, vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, no te rindas. A ver. A ver, muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vamos, 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 vamos. A ver, muchachos, vamos. A ver, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Muy bien, chicos. Confirma. ¿Alguien está en contra de que la clave ahí sea la D? ¿O todos están de acuerdo que es la E? A ver. Confirma. ¿Alguien me dice una clave distinta? ¿Por qué no la A? Me dice Maricel. Ya, ok. Dame un... A ver, a ver. A ver. ¿Por qué no la A? Me dice Maricel. Ya, mira, mi estimada. En este caso, vamos a leer cuáles son las claves en esa pregunta. ¿De acuerdo? En ese sentido, la clave correcta, chicos, ahí en esa pregunta, para empezar, ninguno me lo ha dicho. Ninguno me ha dicho la clave correcta ahí. Ninguno. Ninguno, ninguno, chicos. A ver, ninguno. Quiero, por favor, que te tomes un tiempo y analices. A ver, tómate un tiempo. Tómate un tiempo y analiza la pregunta. Ojo, esa pregunta ya no está tan fácil que digamos. A ver. Esa pregunta ya no está tan fácil que digamos. A ver, muchachos. A ver, piensa. Te voy a dar tiempo para que pienses. La mayoría me ha dicho, la mayoría... A ver, mira, acá Rodri dice la C. Mira, qué interesante. Mira qué interesante lo que me dice Rodri, ¿ah? Rodri me dice algo interesante. Rodri me dice algo interesante. Rodri me está diciendo ahí algo interesante. Mira, acá hay un tema. Acá hay un tema, chicos. Vamos a leer cada clave. ¿Ya? La A dice, atacar Miami y desarticular la flota a la flota naval norteamericana. A ver, para empezar, como tal, no puede ser la A, porque Miami, como dice Maricel, no tiene relación con el ataque. La A no puede ser. Miami no tiene relación con el ataque. Entonces la A lo voy a descartar como tal. ¿Sí? La A lo voy a descartar como tal. Listo. A ver, muy bien. Vamos con la B. La B dice, bombardear los principales aeropuertos e instalaciones militares. Ya, a ver, acá hay un tema. Los aeropuertos fueron atacados, pero no fueron el objetivo central, ¿ah? Por si acaso. Si te das cuenta, yo solamente te he dicho en la clase que se da el ataque militar a la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Está bien, pero ese no era el objetivo militar. No era ese el objetivo militar, muchachos. Ahora, si tú me dices, profe, el objetivo de Japón era hundir los portaaviones y apoderarse de los campos petroleros de Hawái, no. No tiene que ver, muchachos. No tiene que ver la C. No tiene que ver la C, Leo. Ahora, estamos entre dos claves. ¿Sabes cuál es el tema? El tema, chicos, ahí es que Japón buscaba como tal neutralizar, escúchame bien, Japón buscaba neutralizar a la flota de Estados Unidos y bloquear su suministro. Exactamente, Sofía, muy bien. Implantar un bloqueo comercial, exactamente. Por eso, chicos, la clave correcta en la pregunta número 1 es enano. Lo que se buscaba a través, chicos, del ataque militar a Pearl Harbor es neutralizar a la flota naval del Pacífico de Estados Unidos y de esta manera bloquear su comercio. Muy bien, muchachos. La pregunta 1 estaba complicada, pero la pregunta 2 es levanta moral. La pregunta 2, gente, es levanta moral. La pregunta 2 dice así.
La Segunda Guerra Mundial fue un conjunto de factores políticos, ideológicos, perdóname, económicos y territoriales, ¿de acuerdo? Que se intensificaron durante el periodo de entreguerras. Entre ellos destacan la crisis del sistema internacional surgido tras la Primera Guerra Mundial, la debilidad de los organismos de paz, el ascenso de regímenes totalitarios, por ejemplo, el famoso nazismo, y el uso de políticas agresivas para modificar el orden establecido. En este contexto, ¿cuál de los siguientes hechos o procesos constituyen una causa directa, chicos, del estallido de la Segunda Guerra Mundial? Causa directa, ya pues chicos, acá tú no te puedes equivocar. Vamos muchachos, en la 2 tú no me puedes fallar. Te leo las claves. A. La necesidad de Inglaterra de promover un nuevo reparto colonial. B. El revanchismo francés por recuperar Alsacia y Lorena. C. La política expansionista de Hindenburg. D. La anexión de Austria a territorio alemán. E. Las rivalidades entre los estados fascistas, el comunismo y las democracias liberales. Recuerda que un estado fascista era el que surge en Italia y otro estado fascista también es el alemán, porque el nazismo también es un estado fascista. Ahora, te pregunto, ¿qué marcas en la 2? Mira, esa pregunta no está tan fácil que digamos, ¿ah? Acá no es profe, chiste sus preguntas. Tú querías preguntas elaboradas. Pero a ver, ¿cuál marcas? Lindsay ya me ha dejado su clave, Alex Muñoz también. A ver, voy a esperar un ratito más. A ver qué me dice las demás personas. A ver, chicos, te espero. Vamos, 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 vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos, mi gente linda. A ver, chicos, ¿todos están de acuerdo que es la E o alguien duda por qué no es la E? A ver, ¿alguien duda por qué es la E? Confirma, por favor, o todos están seguros. A ver, bueno, al parecer todos están de acuerdo. Y sí, chicos, efectivamente, si tú recuerdas, esta Segunda Guerra Mundial va a tener dos bloques. Un bloque como tal fascista y el bloque comunista, y entre ellos se van a enfrentar. Ahora, si tú recuerdas, los fascistas eran antidemocráticos. Los fascistas colocaban a un líder en el poder. Muy bien, muchachos, muy bien. Listo. Pregunta número 3, muchachos. Pregunta number 3. La pregunta 3 te dice lo siguiente. Dice, la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939 con la invasión alemana a Polonia, se extendió a escala global y enfrentó a las potencias del eje, Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Roma por Italia, Berlín por Alemania y Tokio, perdóname, por Japón, contra los aliados. A ver, tras la derrota progresiva de Alemania en Europa en 1945, el conflicto continuó en el escenario del Pacífico, donde el imperio japonés mantuvo la resistencia militar, considerando el desarrollo final, escúchame, acá te sale una palabra clave, considerando el desarrollo final del conflicto y el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Qué hecho marcó el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial? Chicos, eso ya anteriormente ha preguntado nuestra casa de estudios, ¿ah? A ver, quiero que tú me digas. A ver, voy a esperar. Acá necesito que todos me digan la clave, chicos. Menos de 20 respuestas, no acepto. Menos de 20 respuestas, no acepto. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. A ver. Menos de 20 respuestas, yo no acepto. A ver. Vamos, señores. ¿Cuál sería la clave, muchachos, ahí? Vamos, vamos. La clave sería diamante. Muy bien. Confirma. ¿Alguien no está seguro por qué la clave ahí es la D? A ver, en el chat, por favor, ¿alguien no está de acuerdo? Voy a contar hasta 5. Si tú tienes dudas y no me dices, pues avanzo. 1,
2, 3, 4, 5. No hay dudas. Ok, considero eso. Pregunta 4, chicos. Uy, mira qué bonita pregunta. Incoming chat. Dice Incoming así. chat. A ver un momento. Dice, uy. Aquí está. Dice así. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sumida en una profunda crisis política, económica y social, agravada por las severas condiciones del Tratado de Versalles. En este contexto, el régimen nazi, liderado por Hitler, promovió un discurso nacionalista, militarista y expansionista. Entre sus argumentos para justificar la agresión a otros países se encontraba la idea de que Alemania necesitaba expandirse territorialmente para asegurar su supervivencia y prosperidad. La justificación principal de la Alemania nazi para iniciar la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue, chicos? A ver, ¿cuál fue? A ver, quiero que tú ahí me digas la clave. Quiero que tú ahí me digas la clave. A ver, vamos a ver. Voy a esperar un tiempito porque ahí yo sé que van a haber más de una respuesta en dudas. A ver, vamos a esperar. A ver, vamos a esperar que la gente participe. A ver, muchachos. Mira, yo sé que acá van a haber opiniones divididas. Esa es una clásica pregunta de San Marcos que también te ponen a dudar. A ver. A ver, C y D, me dice Maricel. Maricel, recuerda que no puedes marcar doble. Muy bien. E y D, me dice Alex Muñoz. Ya. Ojo, recuerda lo que te piden, ¿ah? Te están diciendo justificación principal de la Alemania nazi. Recuerda eso. A ver. A ver, Natalie Ramos dice la E. Ok. Ya. Maricel me dice C, D y E. La E, la E. Ya. A ver, voy a esperar un par de segundos más. A ver si sigues manteniendo tu respuesta. New visitor. A ver, chicos. Bueno, a ver, voy a esperar 10 segundos más a ver si es que alguien más quiere participar y si no, pues te digo la clave. 5, 4, 10, no, perdóname, 10 dije, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Chicos, te voy a decir la clave, pero primero quiero que me escuches lo que te voy a decir. La Alemania nazi en esta Segunda Guerra Mundial va a justificar su expansión mediante la conquista del espacio vital. Lo que Alemania dice, o lo que Alemania da como argumento, es que ellos tienen que expandir sus fronteras. Es decir, los alemanes tienen que expandirse territorialmente hablando, expandir sus fronteras en Europa para asegurar su desarrollo económico y demográfico. Y de esta manera, pues, expandir la raza aria. Pero recuerda, la justificación principal que da Hitler es la conquista del espacio vital. La conquista del espacio vital, señores. Profe, ¿por qué no puede ser la A? Porque dice, a ver, la A te dice lo siguiente. A ver, dame un minuto. La A dice, la contención del avance comunista no fue el principal argumento de los alemanes, para empezar. No fue su principal argumento. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, la B te dice a ti lo siguiente, ¿no? La B te dice la persecución de los judíos, pero esa no fue la justificación principal. En realidad, la persecución de los judíos o la persecución judía fue una política interna. No fue como tal una justificación para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la siguiente dice la superioridad de los países arios. Pero, hijo, estamos hablando de Alemania. Alemania es el que quiere expandir sus fronteras. Recuerda eso. La superioridad aria fue una base ideológica como tal. Si tú me dices, profe, la superioridad de los países arios. No, chicos, esa fue una base ideológica. Eso fue un pensamiento de Hitler. Por eso yo te hice así. Fue un pensamiento ideológico. Pero la justificación fue
que Hitler quería su conquista del espacio vital. Por eso yo a ti te mostré una caricatura. Yo te mostré, hijo, hija, una caricatura. Y te lo voy a volver a mostrar para que lo puedas ver, para que no se te olvide. Vamos a ver, mira, hemos hablado bastante hoy día. Mira, aquí está. Mira la imagen. Mira esta imagen, papá. Mira esta imagen, señorita. Ahí está. Ahí está. La caricatura de Hitler y su política de espacio vital. Es decir, ese va a ser la justificación. Por eso les dije, chicos, estén atentos a las caricaturas o a las imágenes que te coloque, porque ahí pues puedes responder varias preguntas. Muy bien, chicos. Ahora, te pregunto, no te preocupes, Angie, las letras pequeñas hay que leerlas siempre, sobre todo de un contrato. Muy bien. Entonces, chicos, pregunta 4, ¿qué letra marcas, hijo o hija? Vamos, ¿qué letra marcas? Vamos, ahora sí, creo que ya la respuesta es unánime. Vamos, chicos, confío en ti, yo sé que estás cansado, que estás muerto. Muy bien, enano, claro que sí, muy bien, chicos. Enano. La conquista del espacio vital. Seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando a la pregunta número 6. Pregunta 5, perdóname. Pregunta 5. La pregunta 5 te dice a ti lo siguiente, ¿ah? La pregunta 5 dice así. Con relación a la Segunda Guerra Mundial, identifica el valor de veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, ok. Pregunta 1, u oración 1, dice, se inicia con la invasión a Polonia. Te pregunto, ¿la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión a Polonia? Afirma, por favor. ¿Empieza con la invasión a Polonia? ¿Sí o no? Habla. A ver, gente, ¿cómo es posible que no todos me respondan, muchachos? Mira, hijo. ¿Cómo empieza todo? Alemania invade Polonia. No te olvides. Alemania invade Polonia. A ver, vuelvo a la diapo. Ahora, si tú me dices que la 1 es verdadera, pues acá lo voy a colocar verdadera. Si la 1 es verdadera, imposible que sea la A, imposible que sea la C. La 2, ¿el gobierno estadounidense rompe el pacto Molotov-Ribbentrop? Te pregunto, ¿en algún momento te he hablado que Estados Unidos está involucrado en ese tratado? Te pregunto. No, nada que ver. Nada que ver, chicos. Tiene nada que ver eso. Eso es fake. La 2 es falsa. Entonces, imposible que sea la E. Ahora dice, a causa de la Operación Barbarroja, ¿Estados Unidos entra a la guerra? Aguanta. ¿Operación Barbarroja? ¿Tiene que ver algo la Operación Barbarroja ahí? Nada, varón, nada, mi estimada señorita. La clave correcta ahí, señores, por unanimidad, por unanimidad, por unanimidad, es una sola. Pero a ver, vamos a ver. La 4 dice, ¿las superpotencias vencedoras fueron Francia e Inglaterra? Aguanta, ¿qué? ¿Los dos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron Francia e Inglaterra? Te pregunto, ¿cuáles fueron los países vencedores para resaltar la clave correcta? ¿Cuáles fueron los países vencedores? A ver, dímelo en el chat. ¿Quiénes fueron los dos países o las dos superpotencias? La URSS y Estados Unidos. Muchas gracias, Maricel. Excelente. Muy bien, chicos. Ya esa pregunta es levantamoral, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos avanzando. Pregunta 6. La pregunta 6 dice lo siguiente, muchachos. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota de Alemania en Europa y de Japón en Asia. Los vencedores impulsaron la formación de un nuevo orden mundial y consiguieron el compromiso de la comunidad internacional para buscar asegurar la paz mundial. Con respecto a las medidas tomadas para alcanzarla, indica el valor de verdad o falsedad según corresponda. Muy bien. A ver, chicos, vamos a ir a los enunciados. Vamos, chicos. Te pregunto, ¿se estableció la ONU en la Segunda Guerra Mundial? Te pregunto, ¿se estableció la ONU, sí o no? La Organización de las Naciones Unidas. Habla. Claro que sí. La 1 sí es correcta. Si la 1 es correcta, imposible que marque la C y tampoco que marque la E. Ahora, la 3 dice, inicio de los juicios de Nuremberg
para juzgar a los criminales de guerra. Te pregunto, pregunta del millón, ¿se iniciaron los juicios de Nuremberg? ¿Te he hablado de los juicios de Nuremberg hoy día? ¿Sí o no? Te pregunto. Sí, muy bien, porque en esos juicios de Nuremberg van a ser sometidos los alemanes por haber realizado todos estos actos criminales contra los judíos. Muy bien, la 2 es correcta. Imposible que sea la D. Imposible que sea la D. Ahora, te pregunto, rechazar la desnazificación de Alemania para fortalecer la República Democrática Alemana y República Federal Alemana. Te pregunto, ¿tiene que ver algo eso? Te pregunto, ¿tiene que ver algo eso? ¿O eso está dentro de Guerra Fría? No, claro, no tiene que ver, muchachos. No tiene que ver. Claro que sí. Muy bien. No tiene nada que ver. Muy bien. Ahora, te pregunto lo siguiente. 4. Retirarle la condición de emperador a Hirohito como gobernante en Japón. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué me dice la gente? ¿Qué me dice la gente? ¿Qué me dice la gente? A ver, te leo en el chat. Ojo, si tú en este caso no tienes base, normal, yo no me molesto, pero arriesgate conmigo, por favor. Recuerda. New Exacto, visitor. Sofía, exacto, Leo. Hirohito no fue destituido. Hirohito no fue destituido, es más, Estados Unidos mantuvo al emperador Hirohito como figura simbólica. Por eso, muchachos, la clave correcta en esa pregunta es A de avioncito. La clave correcta ahí es A de avioncito, A de amor. A de amor, claro que sí. Muy bien, pregunta número 7, chicos. Ya estamos llegando casi al final, queda menos de 15 minutos. Dice, 7. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició una nueva etapa de la historia caracterizada por el enfrentamiento entre las superpotencias Estados Unidos y la URSS. Desde el punto de vista occidental, la URSS representó una amenaza constante contra los intereses políticos norteamericanos. Pues esta, a ver, quiero que tú me digas, chicos, ya casi estamos llegando al final. A ver, mira, lee las preguntas, lee las oraciones. A ver, la A dice, pretendía invadir todos los territorios de las repúblicas bálticas en el este europeo. B, quería reconquistar Berlín Occidental para invadir la República Federal Alemana. C, deseaba el control de la política mundial mediante la creación de partidos comunistas. D, buscaba ampliar sus áreas de influencia con intención de propagar el socialismo. E, mantendría bases militares en Berlín Occidental para avanzar a Europa Oriental. Profe, no sea abusivo, ¿cómo me va a preguntar eso? Chicos, está bastante fácil. La pregunta 7. Está fácil, créeme, pero quiero que tú me digas. A ver, voy a esperar un minuto. Voy a esperar un minuto. Ojo, te está diciendo algo. Te está diciendo algo. Te está diciendo, mira bien lo que te dice, mi estimado, mi estimada. Desde el punto de vista occidental, la URSS representó una amenaza New constante. visitor. Ahora, si tú recuerdas, la URSS va a tener una postura. La URSS va a tener una postura socialista o una postura comunista. Pero en este caso, eso va a representar como tal, para muchos, una amenaza. ¿Por qué? Porque la URSS va a estar en contra de los intereses de Estados Unidos. Y en este caso, chicos, la A dice, ¿pretendía invadir todos los territorios de las repúblicas bálticas del este europeo? No, no tenía esa intención. ¿Quería reconquistar Berlín Occidental para invadir la República Federal Alemana? Tampoco tiene nada que ver. C, deseaba el control de la política mundial mediante la creación de bloques comunistas, de partidos comunistas. No buscaba eso. Ahora, en este caso, ¿sabes qué es lo que pasa aquí, mi estimada Maricel? Ellos no deseaban el control de la política mundial como tal. No lo deseaban. En realidad, la URSS va a representar una amenaza, mi estimada Maricel, porque para los
estadounidenses van en contra de sus intereses. Entonces, si van en contra de sus intereses, pues obviamente estas personas de la URSS van a ampliar sus áreas de influencia. ¿Para qué cosa? Para difundir el socialismo. Esa va a ser la clave, Maricel. Van a buscar ampliar sus áreas de influencia para propagar el socialismo, para difundir este pensamiento. No te olvides, Maricel, que la URSS va a ser socialista. ¿Está bien, Maricel? Confírmame, por favor. ¿Confirma, Maricel? Ok, muchas gracias. Y sobre todo felicitar a las personas que me dijeron la clave correcta. Muy bien, chicos. A ver, vamos a la pregunta número 8. La pregunta 8 dice así. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, el conflicto se caracterizó por la formación de grandes bloques militares e ideológicos. Alemania, bajo el régimen nazi, liderado por Hitler, estableció alianzas estratégicas con otros estados que compartían intereses expansionistas y autoritarios, conformando el denominado Eje, el cual se opuso directamente a las potencias aliadas. En este marco histórico, los países que actuaron como aliados directos de la Alemania nazi, chicos, eso es un insulto que te pregunte. ¿Quiénes eran los países que apoyaban a Alemania? Vamos, a ver, te leo en el chat. Chiste. Esa pregunta de Leo Contreras es chiste, güey. Si tú recuerdas, el eje era Roma, Berlín, Tokio. Pero si tú sabes, Roma es la capital de Italia, Berlín es la capital de Alemania y Tokio es la capital de Japón, de Japón. Ahí está, muchachones. Ahí está tu eje. Ahí está el eje Roma, Berlín, Tokio. Ahí está el eje Roma, Berlín, Tokio. Confirma, ¿cuál sería la clave entonces, señores? ¿Cuál sería la clave entonces? La letra E de enano, exactamente. Italia y Japón. Excelente. Muy bien. Vamos a la pregunta número 9, chicos. Vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 te dice así. Dice, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el escenario internacional experimentó profundas transformaciones políticas, territoriales, jurídicas y sociales. El conflicto dejó millones de víctimas, provocó la caída de regímenes totalitarios en Europa, dio origen a nuevos organismos internacionales y estableció un nuevo orden mundial, marcado por la hegemonía de las grandes potencias vencedoras. En este contexto, señala la alternativa incorrecta respecto a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hijo, dice alternativa incorrecta para empezar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Quiero que me digas cuál es la clave correcta ahí. A ver, muchachos. Esa es una pregunta capciosa. A ver, vamos. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Vamos. No está difícil. Exacto, muy bien. La letra E. Tú recordarás que Alemania no va a ser dividida en partes iguales. No va a ser dividida en partes iguales. Muy bien. Pregunta 10, chicos. Pregunta 10. A ver, vamos a ver. Uy, tenemos 15 todavía. Sobrado. 10 dice, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la victoria de los aliados por sobre Italia, Japón y Alemania. De allí emergieron dos superpotencias, los Estados Unidos y la URSS, las que juntas iniciaron un periodo de la historia denominado la Guerra Fría, cuyas características más resaltantes son, a ver, mira, vamos a leer, chicos, ahí cada oración, ¿de acuerdo? Dice, la participación de un mismo sistema económico. Te pregunto, ¿había un sistema o había dos sistemas? Te pregunto, ¿habían uno o dos sistemas? Quiero que me respondas eso. Dos sistemas, muy bien. La 1 no es correcta, pues. Si la 1 no es correcta, no marcas la A, no marcas la C y no marcas la E. Muy bien. La rivalidad ideológica, política y económica, claro que sí. Si tú recuerdas, en ese caso, habían dos posturas. Claro que sí. Por ende, la clave correcta, chicos, ya sabes, para San Marcos, no necesitas saberlo todo. Tienes que ser hábil. La 10, la clave correcta es diamante.
Ahora, si tú me dices, profe, ¿por qué la 3 y la 5 son correctas? Porque el mundo se divide en dos bloques. Pregunta número 11. Dice así. Entre 1953 y 1977, durante la Guerra Fría, se produjo una disminución en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta etapa, que cambió la política mundial, fue conocida como la coexistencia pacífica, caracterizada por... A pesar de esto, se produjeron algunos incidentes que pusieron en riesgo esta convivencia, como lo sucedido por... Ya, a ver, muchachos. Hay un evento que yo te dije. Ese evento se llama la famosa crisis de los misiles. La crisis de los misiles va a ser el evento en el cual nosotros vamos a estar más cerca de una, o estuvimos, perdóname, más cerca de una tercera guerra mundial, porque habían misiles soviéticos en Cuba. Por eso, chicos, la clave correcta en la pregunta 11 es la D. Es la letra D. ¿Por qué? Porque en esta etapa, si te dice coexistencia pacífica, pues hay una tolerancia entre estos regímenes, estas posturas diferentes, ¿no? Y ahora, esta situación se puso en riesgo como tal por la crisis de los misiles en Cuba. Muy bien, vamos a la pregunta número 12. Vamos a la pregunta número 12, chicos. Pregunta 12, y la pregunta 12 dice así. Indique cuáles de las siguientes alternativas son correctas. A ver, muchachos. 1. ¿La Liga de las Naciones es el antecedente de la ONU? Te pregunto, ¿la Liga de las Naciones apareció antes que la ONU, sí o no? A ver, confirma. A ver, muchachos, ¿la Liga de las Naciones fue antes que la ONU o no? Vamos, vamos, arriésgate. Sí, escúchame, la Liga de las Naciones aparece en la Primera Guerra Mundial. No te olvides. La Liga de las Naciones aparece en la Primera Guerra Mundial. Esta tenía la función de evitar una nueva guerra, pero no como éxito, pues. Por eso se dio la Segunda Guerra Mundial y termina con la ONU, de acuerdo con la conformación de la ONU. Por eso la 1 sí es correcta. Si la 1 es correcta, no puedes marcar la B y no puedes marcar la D. La 2 te dice lo siguiente. ¿El fascismo y el comunismo estuvieron vigentes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Te pregunto, ¿el fascismo y comunismo estuvieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí o no? Habla. Sí, muy bien. Gente, ¿necesito leer? ¿Necesito leer todo lo demás? Afirma, por favor. ¿Necesito leer todo lo demás? Sí, ¿qué? ¿Necesito leer todo lo demás? Habla bien. No, claro que no, nada, gente, ya, marcamos nomás. Si sabes que la 1 y la 2 son correctas, marcamos la C. Pregunta número 13, chicos. Dice así, el término Guerra Fría define lo que fueron las relaciones internacionales durante el periodo entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Seguimos y dice, ¿qué caracterizó este periodo? A ver, dice, 1. El desarrollo de sucesivos conflictos bélicos entre países desarrollados. Te pregunto, a ver, voy a esperar un tiempo que tú me digas. 2. La ausencia de conflictos entre los países del llamado tercer mundo. 3. La constante amenaza atómica que llevó al desarrollo de la carrera armamentista. 4. El enfrentamiento ideológico de las dos superpotencias. Recuerda, sí hay dos posturas. Sí hay dos posturas. Y no te olvides que había una carrera armamentista, es decir, una carrera espacial incluso. Por eso la clave correcta ahí es barquito. Muy bien a las personas que me han respondido eso al toque. Chicos, pregunta 14. La 14 te dice lo siguiente. Respecto a las siguientes proposiciones relativas a la Guerra Fría entre los dos bloques encabezados por Estados Unidos y la URSS. 1. El orden mundial creado por la Guerra Fría se denominó mundo bipolar, es decir, que habían dos posturas. ¿Sí o no, chicos? Había un mundo bipolar, que había un capitalismo y un socialismo. Muchas gracias, Emanuel Pantoja. Exactamente, sí, claro que sí. Por eso la 1 es correcta, entonces imposible que marque la B, imposible que marque la C, imposible que marque la E. Vamos a la pregunta 2, a la oración 2, dice, la confrontación entre ambos bloques de la Guerra Fría se dio en los ámbitos diplomático, militar, científico, etcétera, pero no en el artístico.
Te pregunto, ¿la oración 2 es verdadero o es falso? Te pregunto, ¿la oración 2 es verdadera o es falsa? Arriésgate, por favor. Vamos, muchachos. Maricel dice verdadero. Verdadero, Sofía dice. Alex Muñoz, Ailén también dice verdadero. Chicos, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. A ver, vamos a ver. A ver, quiero mostrarte acá la diapositiva. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. A ver, mira. Vamos a acelerar. Te hago una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Esto no es una caricatura? ¿Esto no es una caricatura? ¿No es una muestra artística? ¿Y no está dentro de la Guerra Fría? Te pregunto, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir la pregunta. O volvemos a la pregunta. Dice así. La confrontación entre ambos bloques de la Guerra Fría se dio en los ámbitos diplomático, militar, científico, etcétera, pero no en el artístico. Te pregunto, ¿pero no en el artístico? ¿Estás seguro? Falso, ahora sí, muchachos. Falso. Entonces, pues solamente hay una clave, ¿no? Falso como tu ex, Maricel. Bueno, no lo conozco al susodicho, pero si tú lo dices es por algo. La clave correcta es avión, muchachos. La A, de frente. No te olvides que el Plan Marshall era un plan de reactivación económica de parte de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, última pregunta. Pregunta 15. Mira, ahí está, la muestra artística. La muestra artística, ¿no? Te pregunto. Ahí tienes a dos personajes, uno de la URSS y otro de Estados Unidos. Ahora, te pregunto, esa imagen que están ellos encima de dos misiles, ¿con qué crees que están vinculados? Eso ha venido antes en la prensa, Marcos, me parece, ¿ah? Y está fácil. Vamos, muchachos. La crisis de los misiles en Cuba. Muy bien, señores. Chicos, hemos marcado todas las preguntas de tu separatita. Yo te voy a compartir en este caso las claves, pues para que tú lo puedas ver con calma para una próxima oportunidad. Chicos, pues he querido terminar antes mi clase para darte las palabras finales. Mira, han sido 12 semanas que he trabajado con ustedes, 12 semanas. En el caso, pues tú recordarás que antes eran área D y ABC, pero luego se unificaron. Pero a pesar de eso hemos seguido con el mismo ritmo. Y yo de verdad, pues, te agradezco por ese tiempo que tú has estado atendiéndome y sobre todo teniéndome paciencia. Sé que hay momentos donde me lajeo, hay momentos donde cometo errores, probablemente pues no haya cumplido tus expectativas o quizás sí las haya cumplido, pero lo poco o mucho que te haya podido dar, pues espero, muchachos, que te haya aportado. Yo espero pues verte en algún seminario, verte en alguna maratón, en alguna amanecida, pero no quiero verte tantos años, tampoco quiero verte tantos ciclos. La idea es que tú ingreses lo más pronto. Recuerda, los que somos de San Marcos o los que hemos ingresado a San Marcos, el ingreso no nos ha caído del cielo. No me han regalado a mí en un sobre el ingreso a San Marcos, muchachos. Lo he tenido que sufrir. Y ese ingreso, pues yo sé que tú también lo deseas. Así que de mi parte, pues agradecerte por estas 12 semanas. Han sido semanas bastante productivas. Han habido momentos donde créeme que he aprendido mucho, mucho de ti. En este sentido, Leo Contreras, sí, claro, yo me acuerdo que iba a sortear algo en la primera clase. Déjame ver bien esa gestión nada más. Ya luego yo me estoy contactando. Déjame ver un poco esa gestión. Pero nada, muchachos, yo espero de verdad de corazón, pues, que ingreses a San Marcos y que puedas